al igual que los derechos fundamentales, ustedes saben que los derechos valen lo que valen sus garantías. Sin garantías no hay propiamente derecho. Y uno de los méritos de la Constitución de 2010 es que recoge una serie de preceptos que no habían estado consignados en constituciones anteriores. Por ejemplo, el tema de la función social de la propiedad. Eso no estaba, excepto en la Constitución del 63, la Constitución de Juan Bosch. Ese concepto no había estado en la Constitución Dominicana hasta la del 2010. Por eso se trata de una reforma integral. Pero, entrando en el tema de las garantías, ustedes saben que fundamentalmente la Constitución enumera el amparo, el habeas data, el habeas corpus y otras más, el debido proceso. Eso es fundamental. Las normas del debido proceso. Y con relación al amparo, quiero hacer una precisión. Recuerden ustedes que el amparo originalmente fue incorporado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia en el año 98, que fue muy criticada. Yo mismo escribí una serie de artículos en la prensa señalando que la Suprema no podía, por vía de disposición general y reglamentaria, crear una figura jurídica como el amparo basándose en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que eso tenía que ser obra del legislador. Efectivamente, años después se incorporó en una ley y finalmente la Constitución del 2010 se incorporó ya como un precepto constitucional. Pues bien, las garantías se encuentran vinculadas a la dignidad del ser humano, que como se sabe, constituye el eje fundamental de la mayoría de las constituciones modernas. O sea, la dignidad del ser humano es lo fundamental. Y para ello están instituidas las garantías y los derechos fundamentales. Las garantías constituyen un valladar frente a la eventual intromisión del Estado e incluso, en el caso nuestro, también de particulares. Y aquí quiero señalar algo. El amparo tiene dos causales de inadmisibilidad, el 70.1 y el 70.3 de la ley nuestra, de la ley orgánica, que establece claramente que cuando hay otra vía, el tribunal debe declarar inadmisible el amparo. O sea, no podemos usar el amparo, como hacen muchos abogados, para solucionarlo todo. El amparo es una vía subsidiaria en ausencia de otra. Si existe otra que pueda hacer su veces, debe emplearse esa vía primero. O cuando es notoriamente improcedente. Así las cosas, nos damos cuenta que los abogados tienen que tener en cuenta que el amparo no es una vía, es una garantía para usarla en todos los casos. Es subsidiaria, aunque hay jueces del Tribunal Constitucional que entienden que es una vía principal, pero esa tesis no ha sido acogida todavía por el órgano. La que ha sido acogida es precisamente de que es subsidiaria. Además de las que se encuentran consignadas en la ley fundamental, hay que añadir todas las garantías previstas en los tratados de derechos humanos debidamente suscritos y ratificados por el país. O sea, no solamente son las que están incorporadas en la Constitución, sino también en los tratados. No son limitativas y le corresponde a todas las ramas de nuestra disciplina aplicar las garantías previstas por la Constitución y los acuerdos internacionales, mereciendo especial atención el derecho procesal penal. En esta materia de las garantías, ustedes saben bien por el habeas corpus, fundamentalmente. Es una garantía también ya consignada de manera expresa en la Constitución. Otro aspecto de las garantías, como les decía, es el debido proceso. Es decir, igualdad ante la ley, el derecho de acceder a una jurisdicción para obtener una sentencia justa y motivada, a obtener una sentencia en tiempo oportuno, que se encuentre bien motivada, la imparcialidad, independencia y todos esos aspectos que son fundamentales para obtener una buena sentencia, es decir, jueces idóneos. La Constitución del 26 de enero de 2010 consagra las garantías constitucionales en los artículos 68 y siguientes, indicando en el 69 lo relativo a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Un artículo muy manido que todos ustedes conocen, pero el debido proceso es uno de los aspectos que más invocan los litigantes, todos los que llevan
lleva un caso al Tribunal Constitucional siempre se fundamenta en la violación al debido proceso en toda la materia, y eso muchas veces nos obliga a hacer unos test de razonabilidad que hemos adoptado del derecho colombiano. O sea, es un tema que nos ha obligado a estudiar y a adoptar test que ya lo han inventado fundamentalmente los colombianos, también se utiliza mucho en Perú, en España, etc. Pues vamos a ver ahora algunas, para que no sea monótono. Yo voy a enviar toda la parte doctrinal de la garantía, porque no encuentran en el libro fácilmente. Vamos a ver algunas de las decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano sobre los temas de la garantía. En un aspecto sobre la debida motivación, el tribunal dijo: el derecho a una tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución, tiene como una de sus garantías principales la debida motivación. Oigan bien, la debida motivación de las decisiones dictadas por los tribunales nacionales. En este sentido, los tribunales tienen la obligación de dictar decisiones motivadas como parte de la sujeción de la garantía constitucional del debido proceso. Esa es una de las primeras sentencias del tribunal. Conforme establecido previamente este tribunal, sigue diciendo, esta obligación implica la existencia de una correlación entre el motivo indicado, la fundamentación y la propuesta de solución. Es decir, no basta la mera enunciación de los principios y la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarían. Como les decía, la inmensa mayoría de los casos, sobre todo cuando son 04, recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales, los litigantes, los recurrentes invocan que la Suprema Corte de Justicia no motivó debidamente la decisión. Entonces aquí viene el problema. Bueno, ¿qué es una debida motivación? Ya lo dijimos en esta sentencia. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay decisiones que no tienen que estar, como les digo, exhaustivamente motivadas, porque no requieren esa gran motivación, porque son asuntos sencillamente simples, casos simples. Ahora hay casos que son complejos, que usualmente la Suprema también se despacha con todo reconsiderando y deja en el aire muchas cosas por jugar. En esos casos anulamos y enviamos el asunto a la Suprema Corte de Justicia para que se conozcan nuevamente los casos. Pero aquí hay algunos votos disidentes, algunos magistrados dicen no, que, que todo depende. Siempre hay un margen de apreciación en todo esto, de lo que es la debida motivación. Y dependiendo del caso, porque no todos los casos tienen las mismas características. ¿Qué dijo el tribunal en cuanto al debido proceso y la incautación de bienes? Dijo, si bien el hecho de incautar un determinado bien, presumiblemente de origen irregular, o cuya adquisición o introducción al territorio nacional no haya cumplido con los requisitos de la ley, es una facultad legítima de la administración. No menos cierto es que la incautación nunca podrá ser definitiva y concluyente sin la celebración de un procedimiento administrativo en el caso de que los hechos que motiven la incautación sean de carácter meramente burocráticos o sin la debida intervención de una decisión jurisdiccional, donde se permitan presentar los alegatos de la parte presumiblemente infractora. En tal sentido, al analizar los alegatos y piezas probatorias del expediente, este tribunal debe concluir en que los procedimientos protegidos por el orden constitucional relativos al derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva no se llevaron a cabo de la forma debida por la Dirección General de Aduanas. Ustedes saben que muchas veces las autoridades incautan, pero se quedan ahí, no inician ningún proceso. Esas incautaciones realmente son irregulares. Eso es lo que enseñara fundamentalmente esta sentencia, porque cuando la autoridad actúa de manera arbitraria, obviamente está lesionando el derecho de los ciudadanos. Y eso ustedes saben que por la costumbre y la práctica del autoritarismo propio nuestro, que es un aspecto histórico, es un mal que se encuentra muy arraigado en la sociedad dominicana. En cuanto al proceso disciplinario, ¿qué dijo el tribunal?
las reglas del debido proceso, conforme lo establece el artículo 69, literal 10 del texto constitucional, debe ser aplicado en todo ámbito, ya sea administrativo, jurisdiccional y disciplinario. Es decir, no importa que se trate de un asunto disciplinario, administrativo o jurisdiccional, el debido proceso debe seguirse absolutamente en todos ellos. Y aquí también hemos tenido muchas discusiones en el tribunal. Por ejemplo, el caso de los policías cuando lo cancelan. Muchas veces se alega faltas graves en el ejercicio de sus funciones, pero ¿cuáles son esas faltas? Y eso nos ha obligado, señores, a tener que reincorporar muchos militares a la policía, y se dio una reunión entre los altos mandos militares en el tribunal ya hace más o menos un año o dos, en el que ellos se quejaban de que el tribunal estaba reintegrando personas de mala conducta y que con eso le hacíamos un flaco servicio a la sociedad dominicana. Nosotros decíamos sí, pero si ustedes van a cancelarlos, tienen que seguir las normas del debido proceso. No pueden cancelarlo de manera autoritaria, porque entonces aquí tenemos un problema. ¿Qué puede hacer el tribunal? Tiene que acoger la acción, puede que el tipo sea un delincuente, pero nosotros no estamos para juzgar la conducta o el historial de ese señor, sino si se cumplió el aspecto constitucional del debido proceso. Entonces ahí decimos que debe seguirse en todos los ámbitos: administrativo, jurisdiccional y disciplinario. Entonces dice el tribunal: las reglas del debido proceso no pueden anularse por tratarse de un juicio disciplinario. No pueden anularse por tratarse de un juicio disciplinario y porque se trate de una entidad de carácter deportivo. Porque hasta los deportistas también son merecedores de un juicio que siga las normas del debido proceso. Es decir, es para todos, no solamente para los casos que están en los tribunales. Entonces, volvemos otra vez con el debido proceso y la defensoría pública. En lo que respecta al debido proceso y la defensoría pública, el tribunal determinó que el procedimiento disciplinario aplicado a los defensores públicos no puede realizarse menoscabando las normas constitucionales y en desmedro del debido proceso. Reiteró que las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso mantienen pleno vigor en los procesos administrativos y benefician su fortalecimiento. Fíjense que hemos venido reiterando la jurisprudencia de manera constante para crear una cultura constitucional entre nosotros, porque es que tenemos que erradicar, reitero, las prácticas del autoritarismo muy propio de nuestra cultura política. Tenemos que rebasar. Recuerden ustedes que nuestro Estado se funda, al igual que el francés, sobre la base de la cultura a la legalidad, el respeto a la ley. Pero nosotros entramos tarde como país al concierto de la justicia constitucional, porque apenas fue con la Constitución del 2010. El Tribunal Constitucional va a tener 7 años ahora en diciembre de funcionamiento, cuando ya en Colombia y otros países, en Perú, los tribunales constitucionales tienen una larga tradición, y en España ni hablar, y en los otros países de Europa continental. Entonces, nosotros tenemos que ir superando esas prácticas, y si vamos a hacer las cosas, hacerlas bien. Pero hemos confrontado serias dificultades, como les decía ahorita, con el caso de los militares. Vamos con el habeas data, otra de las garantías. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? La vinculación que existe entre el derecho a la información pública y el mencionado deber fundamental radica en que las personas y grupos sociales necesitan tener acceso a la información pública para estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Es decir, el suministrar información contribuye a la transparencia. Sobre el habeas data también se ha dicho, es una garantía constitucional a disposición de todo individuo, la cual le permite acceder a cualquier banco de información, registro de datos y referencias sobre sí mismo. Es decir, el habeas data no es para yo pedir información sobre fulano,
no, es información sobre mí. Ojo con eso, que mucha gente se equivoca e interpone habeas data de manera equivocada en el tribunal y se rechaza por eso. Esta garantía está caracterizada por su doble dimensión: una manifestación sustancial que comporta el derecho a acceder a la información y una manifestación de carácter instrumental, en tanto permite que la persona a través de su ejercicio proteja otros derechos relacionados a la información, tales como el derecho a la intimidad, a la defensa, a la privacidad, a la dignidad humana, etc. Ustedes ven que el tribunal en sus decisiones ha ido perfilando y precisando estos derechos que suelen confundirse en la práctica. En cuanto a la calidad de sucesores para requerir información del decuyus, el tribunal dijo: en el caso que nos ocupa, este tribunal entiende que los argumentos expuestos por el recurrente en cuanto a su aptitud para interponer el habeas data en su condición de sucesor están fundamentados en la ley, puesto que tal y como ha sido reseñado, la ley número 17172-13, que tiene por objeto la protección integral de datos personales, en su artículo 18 dispone que la acción de protección de datos personales o de habeas data será ejercido por el afectado, sus tutores, los sucesores o sus apoderados, y en la especie se ha comprobado que el recurrente Juan José Taveras Colón reúne la condición de sucesor universal del señor José Eugenio Taveras Ortiz Pasito, que es la persona cuyos datos sobre sus bienes descansan en el registro del sindicato Expreso Bello Atardecer, Es decir, ¿qué dijo el tribunal? Sí, el habeas data es para requerir información sobre uno mismo, pero en caso también de sucesión, ahí cabe la posibilidad de yo solicitar información sobre una persona sobre la cual yo voy a recibir un derecho, el de cuyos. De manera que en esos casos también procede, se abre la posibilidad del habeas data. Pero en casos así, muy específicos, no es que yo voy a ir a solicitar información sobre Juanito Trucupa y me la van a dar, porque eso viola ya el principio de la intimidad y de la privacidad de las personas. Otro precedente constitucional importante es cuando el colegiado determinó que algunos entes se encuentran obligados al principio de transparencia y que por tanto deben suministrar las informaciones relativas a su funcionamiento conforme a la ley número 200-04, que es la ley sobre el libre acceso a la información pública. ¿Qué dijo el tribunal? De la totalidad de los precedentes razonamientos se infiere, por tanto, que la función administrativa no atañe exclusivamente al poder público, sino que también incumbe a las personas privadas, y que si bien el carácter identificatorio de las cámaras de comercio corresponde al de entidades eminentemente privadas, estas ejercen funciones públicas que las obligan a someterse a la disciplina del derecho público. Y en nuestro país, el régimen de la ley 200-04, ley de libre acceso a la información pública. Es decir, todas las entidades privadas, como lo es la Cámara de Comercio y Producción, que tiene que ver con todo lo relativo a compañías y empresas, también tienen que acogerse a esta ley. Otro conflicto que se contrae a una sociedad comercial interpuso una acción constitucional de habeas data ante la segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Dicha acción fue ejercida con la finalidad de vencer la negativa de la Cámara de Comercio, representada por Pedro Pérez González en su condición de presidente, y otros señores, a obtemperar a su solicitud de entregar una copia certificada de todos los documentos que hayan sido depositados ante dicho ente regulador por las sociedades comerciales. De ahí el tribunal dijo lo siguiente: este tribunal ha tenido la oportunidad de referirse virtualmente con el dictado del precedente contenido en la sentencia no. 4912, en la cual reconoció que los entonces recurrentes en su condición de sociedades comerciales eran titulares del derecho fundamental a la libertad de empresa que les había sido conculcado. Lo anterior nos remite a la conclusión de que las personas naturales o físicas y las personas jurídicas, ambas pueden ser, esto es lo importante, y de hecho son titulares de derechos fundamentales. No solamente las personas físicas, sino también las morales tienen derechos fundamentales. Con relación al tema de la libertad de empresa y el derecho de propiedad,
quiero hacer un paréntesis. Hay abogados muy importantes españoles que dicen, bueno, aunque no todos los derechos fundamentales que están consignados en la Constitución Dominicana realmente lo son. Por ejemplo, la libertad de empresa y el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque son derechos que pueden ser menoscabados sustancialmente por el Estado en determinados casos. Lo que no ocurre, por ejemplo, con el derecho a la libertad. Así las cosas, ellos sostienen, y a mí me parece bastante acertada la tesis, de que la propiedad sería un derecho fundamental en un Estado liberal, pero no en un Estado social. Igual que la libertad de empresa. En un Estado liberal sí, pero en un Estado social y democrático de derechos como el nuestro no. Porque ya está, esos son derechos que están sujetos al bienestar colectivo. Ceden, como siempre ha cedido. Lo que pasa es que ahora es de manera expresa. Entonces una cosa es, dicen ellos, un derecho constitucional y otra bien distinta es un derecho fundamental. Y para ellos es un derecho constitucional, más no un derecho fundamental. Esa es una sutileza conceptual que es bueno que ustedes la tengan presente. En cuanto al derecho a la educación, respeto al debido proceso y reglamentación en expulsión de niños, niñas y adolescentes de centros educativos. En una decisión del 15 de abril de 2013, el tribunal rechazó una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas contra los acápites F y G del artículo 48 de la Ley 136-03. Se trata de una decisión destacada en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la educación. En esta decisión, el tribunal destacó la prohibición de expulsar en el transcurso del año escolar a los niños y niñas de los centros educativos por falta de pago. Ustedes saben muy bien que muchas instituciones, y eso todos los que somos que vivimos, ¿verdad?, mucho antes de que esta Constitución fuese puesta en vigencia, llegamos a ver cómo a muchos niños no se les daban los exámenes y se les sacaban del aula porque sus padres no habían pagado el colegio. Algo realmente lastimoso y inhumano y abusivo. Y las notas no se le daban exactamente. ¿Qué dijo el tribunal? La no reinscripción de los menores constituye en sí misma una sanción que produce sus efectos y conspira contra su desarrollo armónico integral que consagra el artículo 56 de la Constitución. No obstante, el literal C del artículo 48 relativo a la disciplina escolar de la indicada ley dice: antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos a opinar y a la defensa. Y después de haber sido impuesta se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e imparcial. De manera que eso ya fue resuelto por el tribunal. Eso no es posible que a un niño se le saque de un aula o no se le traigan las notas porque los padres no hayan podido. Lo más que pueden es, ¿verdad?, que no es reinscribirlo el próximo año, pero deben dejarlo terminar su año escolar.